¿Qué es el sector primario? Agricultura, ganadería, pesca, recursos forestales y minería. Y empezaremos el tema con una pequeña introducción. El sector primario o agropecuario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de recursos naturales en productos primarios no elaborados, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, el aprovechamiento de recursos forestales y la minería. Estas actividades están condicionadas por factores físicos y humanos. La diversidad climática de cada región es un factor determinante. En la actualidad se encuentra en un proceso de transformación debido al crecimiento global de la población y a la necesidad de proveer alimentos. Además, este sector ocupa la mayor parte del territorio y determina los paisajes rurales. Por tanto, las actividades agropecuarias son fundamentales para la supervivencia de la sociedad, dado el carácter básico de los bienes que producen. ¿Y qué vamos a estudiar en este tema? Pues precisamente tres aspectos. En primer lugar, las particularidades de las actividades agropecuarias en el mundo. En segundo lugar, sus transformaciones. Y por último, sus principales retos. Pero antes es necesario distinguir entre espacio rural, espacio agrario y espacio agrícola. El espacio rural abarca todas las actividades realizadas en territorios no urbanos independientemente del sector al que pertenecen. Por eso, en un espacio rural pueden desarrollarse actividades industriales, comerciales o turísticas. El término agrario hace referencia a las actividades relacionadas exclusivamente con la producción agrícola, ganadera y forestal, y la palabra agrícola solo se debe utilizar para hacer referencia a los espacios y ocupaciones que tienen relación con la agricultura. El hábitat rural es todo lo relacionado con la población humana. Su principal característica es su débil densidad poblacional y a su vez este poblamiento puede ser concentrado, disperso o intercalar. A diferencia del pasado, el espacio rural actual muestra un predominio del elemento antrópico sobre los elementos bióticos y abióticos. Los elementos que diferencian el espacio rural del urbano son los siguientes: uso extensivo del suelo, predominio del paisaje natural agrario y del hábitat humano simple y disperso, presencia de población activa agraria, menores flujos económicos, infraestructurales y de servicios, actividad basada en el sector primario y en la industria de transformación agraria, residencia secundaria de la población urbana, turismo u ocio y conciencia rural e identidad propia. El espacio agrario viene determinado por una serie de factores que, unidos, configuran los diversos tipos de paisajes agrarios. Los factores físicos han tenido una gran influencia en el uso agrario del espacio, como por ejemplo el clima, el relieve, la aridez, la temperatura, las reservas hídricas, la humedad y el suelo son sus principales condicionantes, aunque todo esto está siendo alterado mediante los nuevos sistemas de cultivo y los avances genéticos. Y por otro lado están los humanos. A medida que crece la presión demográfica se necesitan más alimentos y por tanto es necesario incrementar la superficie cultivada. Las técnicas que más han influido son las mejoras de los suelos, su fertilización, el regadío y la mecanización. El progreso en la comercialización y transporte de productos agrarios también ha influido en los paisajes agrarios al aumentar la red viaria y reducir las distancias entre productores y consumidores. Otros factores importantes son la propiedad de la tierra, los regímenes de tenencia agrícola y los históricos. Las principales actividades económicas del medio rural son las del sector primario. En él se incluyen aquellas tareas dedicadas a la producción y extracción de alimentos y otros recursos naturales. Por tanto, agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación de los bosques pertenecen a este sector. En el siguiente mapa podemos ver de una forma muy gráfica y visual cómo sería el hipotético aprovechamiento de las aguas y las tierras superficiales, poniendo como ejemplo todos los continentes de la Tierra. Y esto mismo que estamos viendo lo tenemos plasmado de otra forma, es decir, mediante un gráfico de sectores, en el que queda claro el porcentaje de cada sector. La ganadería es sin lugar a dudas el que más ocupa de todos ellos. Conozcamos ahora la actividad agrícola, quizá la más importante de todo el sector primario. Podríamos definir la agricultura como el conjunto de técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. La parcela o finca rústica es la forma básica del paisaje agrario y está condicionada por varios elementos. Según el tamaño puede ser minifundio, mesofundio o latifundio. Puede tener una forma regular o irregular.
Además, sus límites pueden ser abiertos, open field, o cerrados, bocaje. En la propiedad tenemos la privada y la colectiva, y en la tenencia la directa o la indirecta. Y por último, su uso puede ser agrícola, ganadero, forestal o mixto. Existen 3 tipos de cultivos según el tallo de la planta: los herbáceos, con tallo flexible y ciclo de siembra a cosecha inferior a un año, como los cereales; los arbóreos con tallo rígido y larga vida productiva, como el olivo; y los arbustivos con un tallo rígido y una vida productiva de varios años. Un claro ejemplo sería la vid. En función del criterio de clasificación pueden darse diversos sistemas de agricultura. Según el rendimiento, puede ser intensiva, que requiere una alta inversión económica y una tecnología agrícola produciendo elevados rendimientos, o extensiva, que se basa en la explotación de grandes superficies, es de menor productividad, pero sus gastos en inversión también son menores. Según el uso de recursos hídricos, puede ser de secano si solo se aprovecha el agua de lluvia, o de regadío si se suministra agua mediante infraestructuras hídricas, logrando una mayor rentabilidad. Según su orientación económica, de mercado dedicado al comercio, o de subsistencia dedicada a la supervivencia familiar. Según la variedad de especies cultivadas, puede ser monocultivo o policultivo, y según los métodos y técnicas empleados puede ser ecológica, tradicional, industrial o mecanizada. La aparición de la agricultura supuso el paso del Paleolítico al Neolítico. Existen varias teorías sobre su origen. Las más destacadas son las siguientes. Gordon Childe planteó la teoría del oasis explicada por un cambio climático sobre el año 10.000 a.C., pero esta fue puesta en duda por Robert Braidwood, quien expuso la teoría de los niveles culturales. Por último, Lewis Binford formuló la teoría demográfica, que estableció como factor definitivo en la aparición de la agricultura el aumento de la población. Sea como fuere, este cambio supuso el paso de una economía cazadora-recolectora basada en una vida nómada a otra agricultora-ganadera basada en una vida sedentaria. El cambio fue de tal magnitud que este nuevo sistema de producción se mantuvo hasta la Revolución Industrial. El siguiente gráfico nos muestra la domesticación de diversas plantas, especificando en la línea temporal inferior la especie, el año y el lugar aproximado en el que se produjo. Y pasamos a conocer ya los diferentes sistemas agrarios existentes, empezando por los tradicionales. Estos se caracterizan por uso de técnicas y herramientas rudimentarias, nula inversión de capital, ausencia de tecnología y formación, empleo de abundante mano de obra, uso de abonos biológicos, escasa producción dedicada principalmente a la subsistencia y el autoconsumo, bajo rendimiento por hectárea, comercialización de excedentes en mercados locales, espacios organizados en pequeñas parcelas dedicadas principalmente al policultivo y sistemas sostenibles con el medio ambiente que mantienen un equilibrio ecológico entre el ser humano y la naturaleza. Dentro de estos tenemos la agricultura itinerante de rozas, la extensiva de secano y la intensiva de regadío. Uno de los métodos más antiguos es la agricultura itinerante de roza, que aún pervive en bosques y selvas tropicales. El trabajo comienza despejando una zona mediante la tala y la quema del bosque, fertilizándose así el suelo. A continuación se rotura la tierra para que se mezcle con las cenizas, sirviendo todo ello de abono. Posteriormente se produce la siembra de una gran variedad de productos. Los aperos son muy primitivos y solo se vigilan los campos para protegerlos de los animales. La tierra se labra hasta que se agota y se deja restituir con larguísimos barbechos. Esta técnica contribuye a evitar la degradación del suelo, pero favorece el avance de la deforestación. Hoy en día se practica en zonas muy concretas del Amazonas, África ecuatorial y sudeste asiático. Otro método tradicional es la agricultura extensiva de secano. En este sistema suele darse un aprovechamiento de técnicas agrícolas y ganaderas en un mismo espacio. Gracias al estiércol que producen los animales, se vio que era posible obtener el abono natural para recuperar la fertilidad del terreno, posibilitando la sedentarización de la población durante el Neolítico. Este tipo de agricultura usa la rotación del suelo, dividiendo el espacio cultivado en varias partes y dejando alguna de ellas en barbecho, cultivándose las demás en una rotación anual. El agricultor produce para su autoconsumo y vende el excedente en el mercado local. La explotación es en propiedad, arrendamiento o parcería. Aún se practica en determinadas partes de la Europa atlántica, en la región mediterránea y fuera de Europa. En un principio, este tipo de agricultura era predominante en la Europa atlántica occidental y aún se mantiene en zonas muy puntuales, perdurando dos grandes tipos de cultivo tradicional en claro retroceso. En el open field o campo abierto predomina el minifundio. Hay un anillo concéntrico al pueblo explotado de forma intensiva con cultivos de subsistencia y otro excéntrico destinado a la producción de cereales de forma extensiva. Más allá están los prados y los bosques comunales para el ganado y la obtención de leña.
y el bocaje, donde las parcelas están cerradas. La explotación es de tamaño medio y no se dan acuerdos comunales. Parte de ella se dedica a la subsistencia y otra a la venta. En el resto de la propiedad se alterna el cultivo con prados para el ganado, siendo habitual disponer de una pequeña parcela de bosque. La agricultura mediterránea es muy variada. La hay de subsistencia con ganadería trashumante en zonas montañosas, otra es latifundista en zonas llanas con uso de jornaleros, etc. Los cultivos mejor adaptados son la trilogía mediterránea, el trigo, el olivo y la vid. Esta agricultura de secano está convirtiéndose en agricultura de regadío si las condiciones lo permiten. Fuera del continente europeo es importante la agricultura extensiva de secano propia de Asia, África y América. Esta asocia la actividad agrícola con la ganadera dividiendo la tierra en tres partes: cereales, maíz o mijo y barbecho. Y el último sistema agrario tradicional es la agricultura intensiva de regadío propia de China y del sudeste asiático. Sus principales características son de tipo intensivo, donde el suelo no descansa y está permanentemente sembrado, la superficie está dividida en multitud de bancales, unos compartimentos cubiertos de agua y bordeados por diques, el cultivo básico es el arroz que permite 2 cosechas al año, la propiedad puede ser privada o colectiva, uso abundante de mano de obra, trabajo colectivo para el mantenimiento de las infraestructuras de riego, presencia muy limitada de ganadería y el abono se consigue con los limos que arrastran las acequias de los canales. Su origen radica en que son zonas de altas densidades de población, necesitando estas una gran cantidad de alimentos. La revolución industrial trajo consigo un aumento de población y una consecuente optimización de los terrenos agrarios para poder alimentar a toda una masa ingente de seres humanos. Se trata de una agricultura comercializada que destina más del 75% de su producción al mercado y se caracteriza por alta productividad, empleo de técnicas modernas, uso de abonos y fertilizantes químicos, alto nivel de mecanización y tecnificación, escasa mano de obra y modelo orientado a la venta en mercados exteriores. Dentro de este sistema tenemos la agricultura en Europa occidental, donde ésta se ha adaptado a las nuevas necesidades: mayor productividad, nuevas técnicas, mecanización, grandes inversiones de capital y líneas comunes de actuación. Los mejores ejemplos de ello son los Países Bajos, la agricultura cerealista centroeuropea, los arrozales del Ebro y los hortofrutícolas del Mediterráneo. Precisamente los Países Bajos se han convertido en los líderes en innovación y producción agrícola, aunque solo disponen de 41.000 km². Hoy en día la Unión Europea es uno de los mayores productores agrícolas del mundo. En las últimas décadas la agricultura de la UE ha estado determinada por la política agraria común, cuyos objetivos son los siguientes: conseguir la autosuficiencia agrícola, apoyar a los agricultores y mejorar la productividad asegurando un suministro estable de alimentos asequibles, garantizar a los agricultores un nivel de vida razonable, contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales, conservar los paisajes y zonas rurales y mantener viva la economía rural impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los sectores asociados. La PAC es la encargada de distribuir y conceder subvenciones a los ganaderos y agricultores de la Unión Europea. La agricultura tecnificada de Estados Unidos está destinada al comercio nacional e internacional, funcionando como una gran empresa. La gestión de estas explotaciones agrarias se realiza de manera empresarial y muchas veces la propiedad de las tierras recae en las propias industrias agroalimentarias que controlan la producción y la comercialización. En 2018, Estados Unidos inauguró la primera planta de producción agrícola totalmente automatizada controlada solo por robots. En esta agricultura sin campesinos, el agricultor trabaja desde su despacho y cuenta con el apoyo del Estado que subvenciona la agricultura con grandes obras hidráulicas y compra de excedentes. Sus productos son cereales y cultivos industriales. Además está ubicada en países nuevos como Canadá, Australia y Argentina que ofrecen características similares pero con resultados más modestos. Esta agricultura necesita de extensas parcelas, su producción por hectárea es baja, pero al emplear muy poco personal es muy alta por trabajador. Sus dos principales problemas son superproducción y contaminación. En el primero, los gobiernos de estos países favorecen las exportaciones con incentivos y subvenciones agrarias, protegiendo los cultivos nacionales frente a la competencia exterior cuyos costes de producción son más bajos, mientras que el segundo se debe al excesivo uso de abonos químicos que contaminan el suelo y las aguas subterráneas, agotando la fertilidad del terreno. Este uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos genera impactos negativos sobre el medio ambiente. En contra de ello nació la agricultura ecológica basada en el policultivo. Esta agricultura sostenible se ha extendido muy rápidamente. Sus ventajas radican en lo siguiente: usa recursos locales, requiere una menor mecanización y un menor gasto energético, su impacto sobre el medio ambiente es menor,
Los cultivos son más resistentes a condiciones desfavorables y mantienen mejor la fertilidad del suelo a largo plazo. Pero también tiene sus inconvenientes, requiere de un conocimiento suficiente de las técnicas agrícolas, supone un gasto de producción mayor y sus productos son más caros y llegan en menor cantidad. La agricultura de plantación se practica en los países tropicales de América, Asia y África, poseyendo un alto grado de eficacia y rentabilidad. Usa grandes extensiones de terreno para una misma especie empleando modernas técnicas de cultivo y produce elementos muy demandados como el azúcar, el tabaco, el cacao, el café, el caucho, el algodón y frutas como banana, piña, mango o aguacate. Sus ventajas son las siguientes. Produce grandes cantidades de producto a un precio bajo y usa mano de obra local. Pero también tiene sus inconvenientes. A largo plazo es muy perjudicial para el medio ambiente porque degrada y erosiona el suelo, contribuye a la evolución de plagas y enfermedades cada vez más resistentes, disminuye la biodiversidad, está gestionada por multinacionales que son quienes se quedan con los beneficios no recayendo estos en los países de origen y crea empleos de carácter temporal y mal pagados. Y finalmente hablaremos de la agricultura socializada. Se trata de una agricultura en franco retroceso a causa del derrumbamiento del sistema socialista. Era la típica de países como la antigua Unión Soviética o China. El Estado fijaba los precios, era dueño de los medios de producción y controlaba el consumo. En la Unión Soviética se impuso con Joseph Stalin mediante los koljoses y sovjoses. El campesino conservaba la casa y un pedazo de tierra, pudiendo criar también ganado. El modelo se extendió por China, la Comuna, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y en Israel, un país capitalista, también se implantó mediante el kibutz y el moshav. Hoy en día es muy residual y está prácticamente extinta. Este mapa muestra los diferentes tipos de agricultura que hemos comentado en la superficie planetaria. Y además podemos ver que hay grandes espacios que no están cultivados. El sector primario está experimentando unas profundas transformaciones para adaptarse a un mundo globalizado y así poder mejorar su rendimiento para abastecer a una creciente población mundial sin destruir el medio ambiente. La FAO es el organismo de la ONU encargado de velar por un desarrollo rural sostenible y lograr erradicar el hambre, consiguiendo así la soberanía alimentaria. En la actualidad, nuevas técnicas agrícolas están surgiendo. Vamos a ver las más comunes y habituales, así como también las más novedosas. Una de ellas es el acolchado sobre bandas de plástico. Con ella se mejora la temperatura del suelo, favoreciendo el desarrollo de la planta. El enarenado dificulta la evaporación del agua del suelo, permitiendo que las plantas tengan un mayor crecimiento. El cultivo de invernadero crea un microclima, logrando así que cualquier planta pueda desarrollarse en cualquier latitud de la Tierra. Mediante el cultivo hidropónico, las plantas desarrollan su tallo, sus hojas y sus frutos, creciendo de una forma mucho más rápida y efectiva. Los cultivos biológicos son aquellos que respetan el medio ambiente de una forma natural, y los transgénicos modifican mediante la ingeniería genética las especies para mejorar sus características. La revolución verde propiciada por la FAO consistió en un aumento del rendimiento agrícola usando fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas para evitar la situación de hambre que pasaban algunos países subdesarrollados en la segunda mitad del siglo XX. Tuvo éxito por el aumento de la producción, pero deterioró el medio natural mediante la degradación y salinización de suelos, la degradación hidrológica, la desecación de humedales, la desertización, la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. Una segunda revolución verde centrada en la creación de especies modificadas genéticamente ha ocasionado la selección de especies comerciales de mayor mercado, provocando la pérdida de biodiversidad genética. El futuro de la agricultura pasa por implantar nuevos avances que minimicen el impacto ambiental sin renunciar a la optimización productiva, mediante el uso de software para elaboración de tareas, sistemas de telemetría para controlar las máquinas, uso de tecnologías de información y comunicación en diversas tareas o avances biotecnológicos. A este cambio se le ha conocido como la tercera revolución verde. La agricultura sin campesinos ha modificado el espacio rural. Los problemas actuales serían la despoblación, el envejecimiento, la masculinización, el predominio agrario sin empleo alternativo, la escasez de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, los problemas ambientales y paisajísticos derivados, etc. Para evitarlo, los espacios rurales se están transformando, dando lugar a la denominada nueva ruralidad, caracterizada por una mayor diversificación de su actividad productiva, como el desarrollo del turismo rural. Sirvan como ejemplos el agroturismo o el enoturismo, una industria local endógena y una agricultura ecológica.
La siguiente gran actividad es la ganadera. Podemos definirla como aquella que está centrada en la cría de animales con vista a su aprovechamiento como alimento, carne, leche, huevos, otros productos como cuero, plumas o lana, e incluso como fuerza de trabajo. El área de extensión que ocupan las actividades pecuarias es superior a la de los terrenos agrícolas, aunque la estabilización y el desarrollo de nuevas técnicas han contribuido a disminuir su dependencia respecto del medio. Prueba de ello es que la producción de carne y leche en el mundo ha crecido espectacularmente estos últimos años. La ganadería puede clasificarse en función de diversos criterios. Según las especies puede ser bovina, ovina y caprina, porcina, avicultura, equina, cunicultura, apicultura o lombricultura. Según el tamaño de la explotación puede ser extensiva si el ganado está en grandes extensiones de terreno ocupadas por pastos, su productividad es baja y cuenta con un escaso nivel de tecnificación y es mucho más amable con el medio ambiente, o intensiva cuando el ganado está en pequeñas extensiones de terreno siendo necesarias grandes inversiones de capital generando un gran rendimiento. Este método supone un mayor impacto sobre los ecosistemas y requiere grandes inversiones en instalaciones, tecnología, mano de obra y alimento, practicándose en países industrializados. Según la movilidad del ganado puede ser nómada cuando éste se desplaza de un lugar a otro, trashumante cuando el movimiento del ganado depende de las estaciones del año, siendo los lugares de pastoreo de carácter fijo, o sedentaria cuando no hay desplazamiento del mismo. Según el tipo de alimentación puede ser estabulada si es alimentado con piensos compuestos y forraje, no estabulada si está alimentado solo con piensos o semiestabulada si esta es mixta. Y según su orientación económica puede ser tradicional, orientada al autoconsumo, o moderna, orientada al mercado. El siguiente mapa nos muestra la domesticación de diversos animales especificando en la línea temporal inferior la especie, el año y el lugar aproximado en el que se produjo. La ganadería también ha experimentado, al igual que la agricultura, un gran avance en diversos aspectos. Vamos a analizar los tres principales. La mecanización de las explotaciones agrarias ha provocado una intensificación de la producción, una reducción de la mano de obra y la desaparición de sistemas tradicionales como la trashumancia. También ha incrementado el aumento de las razas foráneas, más productivas que las autóctonas, pero peor adaptadas a diferentes entornos. Y por último, ha provocado el ocaso de las pequeñas explotaciones tradicionales en detrimento de las grandes, las llamadas macrogranjas. El cambio de sistemas ha permitido un incremento de la producción cárnica con la consiguiente mejora de la alimentación humana en los países desarrollados. Pero por otro lado ha generado aspectos negativos como el uso de hormonas de crecimiento, fabricación de piensos de mala calidad, pérdida de calidad de vida de los animales, extensión de enfermedades como la enfermedad de las vacas locas o la gripe aviar, calentamiento global por la emisión de metano expulsado por la digestión de los rumiantes y contaminación como el caso de los purines. El siguiente gráfico nos muestra dos aspectos. El primero es la distribución de la ganadería extensiva, intensiva y nómada en el mundo, y el segundo es la ubicación de las diferentes especies de ganado. Conozcamos ahora la actividad pesquera. Esta se podría definir como la captura de animales acuáticos para su aprovechamiento económico y alimenticio, y puede clasificarse según diversos criterios. Por el lugar donde se lleva a cabo puede ser marina en mares y océanos o continental en aguas dulces interiores. Por la mayor o menor cercanía a la costa puede ser de bajura practicada durante toda la vida y llega hasta unas 60 millas, cada día regresan a puerto y venden sus capturas en la lonja. De altura realizada más de 60 millas presenta una técnica más sofisticada y usa embarcaciones de mayor calado donde el proceso de conservación del pescado se inicia en alta mar, o de gran altura donde las embarcaciones pasan meses en alta mar. Con este sistema se utilizan barcos de menor tamaño para la pesca y grandes buques factoría para la recogida, procesamiento y transformación de las capturas en conservas o ultracongelados. Y según el tipo de actividad está la deportiva, practicada por ocio, y la industrial, cuyo objetivo es la comercialización de las capturas. Uno de los grandes problemas es la sobreexplotación pesquera que genera efectos devastadores sobre los ecosistemas. En este mapa se hallan los principales caladeros del mundo por regiones. Como es de esperar, los principales productores de pescado son los países asiáticos que están muy poblados. Pero debido precisamente a la sobreexplotación de todos estos caladeros, una alternativa sería la acuicultura basada en la producción controlada de especies para su consumo y venta. La Agenda 2030 potencia este sistema para evitar la sobreexplotación de los caladeros en uno de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Nuevamente, los principales países donde se da el fenómeno de las piscifactorías están en Asia.
Se trata en el fondo de unas granjas para peces, crustáceos o moluscos, con el claro objetivo de evitar la sobreexplotación pesquera por los diferentes océanos de nuestro planeta. Y en este último mapa podemos apreciar dónde se producen los principales esfuerzos para conseguir pescado en nuestros mares. La sobreexplotación, la contaminación y las inmensas islas de plástico están acabando con nuestra riqueza marina. Vamos a profundizar ahora en la actividad forestal. La silvicultura es una actividad económica relacionada con la explotación de bosques y montes para aprovechar los recursos madereros que proporcionan. Para ello se plantan y repueblan zonas con especies determinadas óptimas para el producto que se necesite. Y los principales recursos extraídos son los siguientes. La madera es el más importante, utilizándose para la construcción y fabricación de muebles. Otro sería el papel, la leña como fuente de energía, el caucho, que procede de la savia de algunos árboles tropicales utilizándose para la fabricación de neumáticos, el corcho, que se obtiene de la corteza de los alcornoques, y la resina, una sustancia que segregan principalmente las coníferas. Es empleada en la industria cosmética para perfumes y jabones y en la química para pegamentos o barnices. Pero los principales problemas a los que se enfrenta la explotación forestal son la sobreexplotación de recursos forestales, la roturación de bosques para el cultivo, la deforestación y los incendios. Precisamente la silvicultura es la forma más adecuada y racional de explotar los bosques, usando técnicas modernas para obtener recursos de una manera sostenible mediante la reforestación. Esta se basa no en el estudio de producciones anuales, sino en el de producciones escalonadas a lo largo de 30, 50, 100 o 200 años, siendo por tanto necesario esperar y prever trabajando para las generaciones siguientes. Por eso la planificación y la repoblación son de vital importancia debido al lento crecimiento de muchas especies de árboles, tratándose de un ciclo que puede durar cientos de años. En este mapa podemos ver la distribución física mundial de los 4 tipos de bosques que hay: boreal, templado, subtropical y tropical. Y el último apartado lo vamos a dedicar a la actividad minera. Aquí distinguiremos 2 elementos fundamentales: las materias primas y las fuentes de energía. Las materias primas son los recursos que la industria transforma en productos elaborados o semielaborados y pueden ser a su vez de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral o de origen fósil. La minería consiste en la explotación o extracción de los minerales. Se trata de una actividad económica primaria en lo referente a la extracción de minerales y del sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. De hecho, las fuentes de energía son los recursos que proporcionan la fuerza necesaria para llevar a cabo un trabajo. Estas se clasifican en no renovables como el petróleo, gas, carbón o uranio, o renovables como la solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, azul o biomasa. Un dato significativo es que la demanda energética se ha multiplicado por 9 en los últimos 100 años, y los principales factores que explican este aumento son el desarrollo económico y la actividad industrial. Este punto de la energía lo trataremos más a fondo en el vídeo sector secundario por su implicación con la industria. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema se ha definido qué es espacio rural y estudiado las principales formas de explotación agrícola, ganadera, pesquera, forestal y minera. El sector primario es fundamental para la supervivencia humana al cubrir su principal necesidad básica, la alimentación. Desde la revolución industrial ha sufrido enormes transformaciones y su reto actual es alimentar a una población creciente respetando el medio ambiente. Pero una de sus consecuencias más negativas ha sido el deterioro medioambiental, resultado de la explotación excesiva de los recursos terrestres. En nuestras manos queda hacer un sector primario más ecológico, más respetuoso y más amable con el mundo que nos rodea. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.